¿Y qué propició este cambio? ¿Cómo es que la Santa Misa se empezó a celebrar en casas, manteniendo la forma de la Última Cena, y después en el siglo IV comenzaron a aparecer sin más las primeras basílicas? Para comprender esto, hemos de analizarlo en el contexto histórico de los primeros siglos. Como explicábamos al inicio del programa, Satanás siempre ha tratado de mantener a la humanidad sometida bajo su yugo. No iba a permitir, por tanto, que recuperase la gracia perdida en su caída y pudiese llegar a ser admitida de nuevo en el reino de los cielos. Por ello, desde un primer momento, se lanzó violentamente contra nuestro Señor y sus discípulos, hasta el punto de provocar que la Santa Iglesia Católica, y con ella la Santa Misa, nacieran y crecieran en medio de las más terribles persecuciones. Ya saben que en el mismo momento de la instauración de la Eucaristía, uno de los apóstoles, elegido para ser ministro de Cristo y sacerdote de la nueva alianza, Judas Iscariote, inspirado por Satanás, se rebeló contra el Señor, y tras una comunión sacrílega lo entregó por unas míseras monedas a los enemigos de la fe para que lo crucificasen. Pero aquello que iba a ser la derrota más humillante se convirtió en la mayor de las victorias. La muerte de nuestro Señor en la cruz propició la apertura de las puertas del reino de los cielos que Satanás quería evitar, y tras su gloriosa resurrección, la Santa Iglesia Católica, bañada por la preciosa sangre de los mártires y alentada por su valiente y firme testimonio, se fue extendiendo por el mundo entero. El maligno no sólo fue derrotado por Cristo, sino también por todos aquellos a quienes él mismo quería hundir por medio de la persecución, los tormentos y la muerte. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Los santos mártires entregaron su vida voluntaria y gozosamente por amor a Dios. El propio San Pablo, que también fue mártir, en su carta a los Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, exhortaba a los fieles a resistir firmes en la fe hasta su último aliento, diciendo: Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y por ello, por la fe firme e inquebrantable de los primeros católicos, aun en medio de las más terribles persecuciones, se mantuvo en todas las comunidades locales la celebración de la Santa Misa con un rito más o menos uniforme, rito que iba a cristalizarse en el curso de los 3 primeros siglos durante la persecución romana en 4 grandes tipos: el antioqueno, el alejandrino, el romano y el galicano, que tenían en común lo fundamental, aunque ciertas particularidades propias en cuestiones secundarias. No perdamos de vista que en estos primeros siglos la Santa Misa era un culto prohibido, por lo que su celebración se llevaba a cabo de manera oculta en casas privadas, y en los tiempos en los que la persecución se recrudeció, se mantuvo viva en las catacumbas. Como recoge la Enciclopedia Católica de 1907 en la acepción Historia del altar cristiano: los primeros altares de piedra fueron las tumbas de los mártires enterrados en las catacumbas. La costumbre de celebrar la misa sobre las tumbas de los mártires se puede remontar muy probablemente al primer cuarto del siglo II. En el año 313 después de Cristo, por medio del Edicto de Milán, el emperador Constantino decreta el fin de la persecución a los cristianos y la Santa Iglesia pudo por fin gozar de paz y mostrar públicamente su culto. Se comenzó así con la construcción de las primeras basílicas católicas por todo el imperio, en honor de los mártires más famosos. La idea del altar de piedra se universalizó, y si no podía construirse directamente sobre la tumba de un mártir, bajo el mismo se disponían algunas reliquias de los santos martirizados. Es posible que esta costumbre haya sido sugerida por el mensaje del libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Vi debajo del altar las almas de los degollados por la palabra de Dios. De hecho, la Enciclopedia Católica de 1907 explica que la losa de piedra que encerraba la tumba del mártir sugirió el altar de piedra, y la presencia de las reliquias del mártir debajo del altar
fueron las responsables de la estructura sepulcral inferior conocida como la confesión, que fue llamada así por ser los mártires los confesores de la fe. El Liber Pontificalis le atribuye al Papa Félix, que estuvo en el trono de San Pedro del año 269 al 274, un decreto al efecto, que establecía que la Santa Misa debía celebrarse sobre las tumbas de los mártires. Esta costumbre se mantuvo a lo largo de los siglos, de forma que podemos leer en las rúbricas de un misal de 1947. El altar debe ser de piedra, al menos la piedra consagrada que contiene las reliquias, siendo como es Jesucristo piedra angular. Y hasta en los misales publicados en 1960 bajo el pontificado de Juan XXIII se decía: en todo altar fijo o móvil se colocan algunas reliquias de santos mártires y otros santos. Sin embargo, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, se decreta, sin determinar el modo y sin justificación alguna, la revisión total de todo lo establecido. Leemos en su punto 128. Revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los templos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. En capítulos siguientes explicaremos cómo se pasó de la liturgia más sagrada de la historia a la desolación litúrgica actual, pero no nos desviemos del tema que nos ocupa en este capítulo. Es importante considerar, tal y como afirma el cardenal Ratzinger en su obra El espíritu de la liturgia, que el altar junto al ábside mira hacia el oriente y al mismo tiempo forma parte de él. De esta manera, la orientación de las naves de las basílicas y en definitiva de los templos no era algo casual, sino que se hacía para propiciar que toda la comunidad allí reunida, sacerdote incluido, celebrasen la Santa Misa orientados hacia el este, mirando no solo al punto cardinal, sino al altar, donde se ofrecía el verdadero y santo sacrificio de nuestro Señor sacramentado a Dios Padre por medio del Espíritu Santo, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Prosigue el cardenal Ratzinger. De este modo se introduce el cielo en la comunidad reunida, o más bien, la lleva más allá de sí misma, introduciéndola en la comunión de los santos, de todos los lugares y de todos los tiempos. El altar es el lugar del cielo abierto, que no cierra el espacio del templo, sino que lo abre a la liturgia eterna. El altar significa la entrada del oriente en la comunidad reunida y la salida de la comunidad de la cárcel de este mundo a través del velo ahora abierto. Significa participación en la Pascua, en el paso del mundo a Dios que ha abierto Cristo. La idea de la unión del simbolismo del Oriente con la cruz de Cristo y su venida en gloria al final de los tiempos provocó la inclusión de dos elementos nuevos en el templo. Monseñor Klaus Gamber, en su obra Vueltos hacia el Señor, los describe. Según la concepción tradicional, la representación en el ábside del Hijo de Dios en gloria y la cruz sobre o encima del altar son elementos esenciales de la decoración del santuario. Jamás se puso en duda que la mirada del sacerdote celebrante debía dirigirse, durante la ofrenda del sacrificio, hacia el oriente, hacia la cruz y la representación de Cristo transfigurado. Y como explicábamos en el programa de la Santa Misa tradicional, la Santa Misa no solo es sacrificio. En ella se integraba la liturgia sacrificial del Templo de Jerusalén con la liturgia de la palabra de la sinagoga, y de esta manera la palabra se convertía también en un elemento fundamental del templo católico. El cardenal Ratzinger, en su obra El espíritu de la liturgia, lo explica. A la Torá se le añaden los evangelios que son clave para entender el significado de la Torá. El escrito de la palabra se convierte en el trono del evangelio que, naturalmente, no deja abolidas las escrituras, ni las deja de lado, sino que las interpreta de modo que éstas constituyen también las escrituras de los cristianos,
sin las cuales el Evangelio carecería de fundamento. La cátedra a ellos asociada pasó de ser la cátedra de Moisés a ser la silla del obispo. Además, prosigue Ratzinger, se mantiene la costumbre sinagogal de cubrir el escrito con un velo para expresar la santidad de la palabra. De este modo resultó completamente natural el rodear también el segundo lugar sagrado, el altar, con un velo. Y de hecho, así se hizo en los templos de los primeros siglos. El fin de la persecución propició también la aparición de los primeros sagrarios, por lo que se demuestra que la costumbre de reservar el sacratísimo cuerpo de Cristo no es un invento medieval. Estos primeros sagrarios tenían una forma diferente a la actual. Se denominaban palomas eucarísticas, estaban hechas de oro puro y se colgaban de modo que quedasen suspendidas sobre el altar, uniendo también la presencia real de Cristo a todo el simbolismo anterior y constituyendo un culto versus deum, un culto realmente orientado hacia el Señor, no ya solo simbólicamente. En la obra atribuida a Anfiloquio, titulada La vida de San Basilio, cuenta lo siguiente de este obispo del siglo IV. Basilio, habiendo llamado a un orfebre, le hizo hacer una paloma de oro puro en la cual depositó una porción del cuerpo de Cristo y la suspendió encima de la mesa santa. Y continúa diciendo más adelante: cuando dividió el pan consagrado en 3 partes, depositó la tercera parte en una paloma dorada que estaba suspendida encima del altar. Igualmente, como muestra el Liber Pontificalis, su santidad el Papa San Silvestre, que estuvo en el trono de San Pedro del año 314 al 331, describió el uso de la paloma eucarística, aunque esta vez, en lugar de estar suspendida, reposaría sobre una pequeña columna. En el mismo tiempo, Augusto Constantino hizo una basílica, según el ruego del obispo Silvestre al apóstol San Pedro. Hizo una patena dorada con una torre de oro purísimo con una paloma, adornada con piedras preciosas de color verde y con jacintos y margaritas, que son en número 215. Asimismo, existían otras palomas similares suspendidas sobre los baptisterios para guardar en ellas los santos crismas. Con esto tenemos ya esbozada la idea de lo que sería el templo católico primitivo. Monseñor Klaus Gamber, en su obra Vueltos hacia el Señor, explica: la estricta orientación de las iglesias, tal como se encuentra a partir de los siglos IV y V, no hubiera tenido sentido si no hubiera estado en correlación con la orientación de la plegaria. Por lo que la arqueología de los primeros tiempos es un testimonio innegable de la tradición apostólica de la orientación de la oración. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia del siglo VII, así lo afirma. En su ascensión, el Señor se elevó hacia el oriente y de esta forma fue adorado por sus apóstoles, y así regresará, de la misma manera que le vieron subir al cielo, como el mismo Señor lo ha dicho, como el relámpago que salta del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 27. Porque le esperamos, le adoramos vueltos hacia el oriente. He aquí una tradición no escrita de los apóstoles. Pese a los innumerables testimonios que no ya sólo prueban la existencia de esta tradición apostólica, sino que la hacen innegable, como hemos explicado, los agentes del maligno, negando la verdad y ocultando las evidencias, remitiéndose a los manipulados estudios de falsos expertos, emplearon la supuesta vuelta a los orígenes para justificar sus innovaciones y poder encubrir sus verdaderas intenciones, la destrucción del culto establecido por el Señor y la instauración de un culto blasfemo, obra de hombres. De hecho, Monseñor Klaus Gamber, en su obra Vueltos hacia el Señor, afirma rotundamente: se puede probar con certeza que jamás ha habido ni en la Iglesia de Oriente, ni en la de Occidente, celebraciones versus populum, de cara al pueblo, sino que siempre todos se volvían hacia el Oriente para rezar, ad dominum, hacia el Señor. La idea de un cara a cara entre el sacerdote y la asamblea en la misa se remonta a Martín Lutero. Y aunque no corresponde en este capítulo hablar de dicho hereje, sí vamos a tomar uno de sus argumentos por ser común a todos los innovadores.